Ya la simple reflexión sobre el hecho de que el hombre ingenuo no note nada de esa, perdón, no note nada en las cosas que lo conduzca a esa concepción, nos patentiza que en los objetos mismos no existe una causa que lo empuje hacia ello. ¿Es que hay algo en un árbol o en una mesa que pueda inducirme a considerarlos como estructura meramente mental? Salta pues a la vista, por lo menos, que esa interpretación no debe aceptar a como verdad a priori. Al hacer precisamente eso, Volcker se enzarza en contradicción con sus propias premisas. En nuestra convicción que Volcker, para poder afirmar la índole subjetiva de la experiencia, tuvo que cometer una deslealtad para con la verdad. Por, a ver, aquí es por la hallada, aquí está mal transcrito. Mm, Bueno, queda por ahí. De que esa misma experiencia no contiene más que un caos de imágenes sueltas sin determinación mental alguno. Hay que ver qué quiere decir aquí este de aquí. Esos dos caracteres. ¿Será como por el allá? Ah, sí, claro. Sí, 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 tienes razón. Entonces, hablando de Volquet, ¿no? Te repito, es nuestra convicción que Volquet, para poder afirmar la índole subjetiva de la experiencia, tuvo que cometer una deslealtad para con la verdad, por el hallado, de que esa misma experiencia no contiene más que un caos de imágenes sueltas sin determinación mental alguna. De lo contrario, habría comprendido que el cognoscente se halla tan sin nexos dentro del mundo de la experiencia como cualquier otro objeto de ese mundo. Sin embargo, el ponerle al mundo percibido el predicado de subjetivo constituye una determinación mental comparable a la que lleva a cabo quien considera la piedra que cae en suelo blando como la causa del hundimiento de éste. Y Volquet no concede validez a ninguna conexión entre los objetos de experiencia o de percepción. Y aquí la contradicción implícita en su teoría, la lealtad para con su principio relativo a a la percepción pura. De esta manera, él se encierra dentro de su propia individualidad y pierde la posibilidad de salirse de ella, y los mete sin embagues, perdón, sin ambagues. Todo lo que se encuentra más allá de las desgarradas imágenes de las percepciones le sigue siendo objeto de duda. En verdad llega a postular que nuestro pensamiento induce de ese mundo de representaciones una realidad objetiva, pero niega que el trascender ese conjunto mental pueda llevarnos a verdades de indiscutible incertidumbre. Según Volquet, ningún conocimiento adquirido por reflexión se haya protegido contra la duda. En cuanto a su grado de certidumbre, no es equiparable, de acuerdo con él, a la experiencia inmediata, única en proporcionar un saber indudable. Y ya hemos visto cuán deficiente. Bueno, hasta allí no sé si tengan algún comentario, pregunta. Vuelvo a leer. Ustedes me dirán. Pues ahí ya está hablando como de esa verdad subjetiva que no es fisiológica, lo que entendí. No sé si puedes explicar un poquito, Santi. Vale, muy bien. Aquí la dificultad, digámoslo así, me pareció a mí que la dificultad es que él está poniendo de ejemplo el pensamiento de Volquet, ¿no? Y
y está, digamos, mostrando que Volquet llega a una contradicción, ¿no? Entonces aquí la clave es mirar en qué se contradice Volquet, en qué momento de su pensamiento o su hilo conductor de pensamientos llega a la contradicción. Entonces voy a volver a leerlo para que encontremos esa contradicción de Volquet. Voy a releer. Al hacer precisamente eso, Volquet se enzarza en contradicción con sus propias premisas. En nuestra convicción que Volquet, para poder afirmar la índole subjetiva de la experiencia, tuvo que cometer esa deslealtad para con la verdad, por el hallada, de que esa misma experiencia no contiene más que un caos de imágenes sueltas sin determinación alguna. Muy bien. Allí está lo que Volquet piensa. ¿Se entiende ese párrafo o no se entiende? De hecho, yo sé que está un poquito enredado. Sí, un poquito enredado. En efecto, es enredado. Pues yo entiendo que, o sea, él está diciendo que sí es subjetivo, sí es de índole subjetivo, pero a la vez dice que son unas imágenes sueltas, pues como lo que estábamos leyendo de percepción, ¿no? Entonces, sería como la contradicción. Correcto, correcto. Así es. De pronto, aquí con esto hasta aquí, ya se entiende todo. Sin embargo, el ponerle al mundo percibido el predicado de subjetivo constituye una determinación mental. Y ese es el error que Volquet tenía, ¿sí? Porque entonces estas imágenes sueltas sin determinación mental alguna, estarían enlazadas ya con un pensamiento subjetivo. Pero como están, digámoslo así, revueltas, entonces no podría ser algo subjetivo a priori, inmediatamente. Esa es la contradicción de Volquet. No sé si para todos quedó claro y no les dé pena participar.
Bueno, yo creo que, bueno, no puedo saber si quedó claro o no, pero por lo pronto, digamos, en- si confían en mí, podemos decir, digo confían en mí porque eso es una interpretación igual un poco personal, de acuerdo con Kate, y esperemos a que sea la correcta. Es que Volquet, digamos, tiene una contradicción en su línea de pensamientos, que Steiner lo revela, y es que si él partía del hecho de que nuestra percepción se hacía de un modo de que todas las imágenes o todo lo que percibe están desrelacionadas, no están conectadas entre sí, entonces no hay razón para que sea ya subjetivo lo que uno determine de ellas. Esa es la contradicción que comete Volquet. Si hubiera unas relaciones entre lo que uno percibe, ya allí podría haber subjetividad. Pero como el mundo que uno percibe es neutro, esa subjetividad no podría ser. Eso es de acuerdo a lo que Volcker dice, ¿no? Y que Steiner lo pone de manifiesto. Porque lo más probable es que de allí Steiner va a mostrar cómo era el pensamiento de Goethe, a partir de estas, digamos, contradicciones de otros filósofos. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Sigo o repito? Si no se entiende, está bien, yo sé que esto es enredado y no hay problema. Pero si ustedes quieren, yo puedo repetir, no hay ningún problema. ¿No será que más adelante se va entendiendo un poquito más, yo pienso, ¿no? A medida que uno va leyendo. Muy probablemente sí. Yo creo que también que sí. Entonces voy a continuar. Todo eso se debe únicamente a que Volcker atribuye a la realidad sensible, experiencia, una propiedad que no le puede corresponder, para luego levantar sobre esta premisa sus especulaciones ulteriores. Hemos tenido que referirnos al escrito de Volquet por ser actualmente el logro más notable en este campo, y también porque puede considerarse típico de todas las tendencias gnoseológicas con las que tiene que enfrentarse la orientación representada por nosotros, al tomar como base la concepción goetheana del mundo. Capítulo 7. Apelando a la experiencia de cada lector. Queremos evitar el error de atribuir de antemano una propiedad a lo inmediatamente dado, a la primera forma de manifestación de los mundos exterior e interior. Pues de hacerlo, otorgaríamos validez a nuestras reflexiones con base en un supuesto previo. Es más, definimos la experiencia justamente como aquello en lo que nuestro pensar no tiene participación alguna. Recordemos que aquí la palabra experiencia es mejor por percepción, ¿no? De modo que no puede haber error intelectual al comenzar nuestras disquisiciones. El error básico de muchas tendencias científicas, sobre todo de las actuales, consiste en que creen relatar la percepción pura cuando en realidad no hacen más que leer en ella lo que allí ellas mismas escribieron. Obviamente, puede objetársenos que también nosotros hemos otorgado muchas propiedades a la percepción pura, la de la designamos como variedad infinita, agregando detalles incoherentes, etcétera. ¿No es todo esto también afirmaciones mentales? Ciertamente no, en el sentido en que aquí las utilizamos. No valimos, nos valimos de estos conceptos únicamente para encauzar la mirada del lector sobre la realidad exenta de pensamiento. No pretendimos atribuirlos a la experiencia, a la percepción, sino que echamos mano de ellos con el único propósito de dirigir la atención sobre una forma de la realidad desprovista de todo concepto. Muy bien, aquí también Steiner dice algo importante. No sé si
Voy a repetirlo. El error básico de muchas tendencias científicas, sobre todo de las actuales, consiste en creer relatar la experiencia pura, la percepción pura, cuando en realidad no hacen más que leer en ella lo que allí ellas mismas escribieron. Obviamente, puede objetársenos que también nosotros hemos otorgado muchas propiedades a la percepción pura y la designamos como variedad infinita, agrado de detalles incoherentes, etc. ¿No no es todo esto también afirmaciones mentales? Esto, variedad infinita, agregado de detalles incoherentes. ¿No es todo esto también afirmaciones mentales? Pregunta Steiner. Y él contesta, ciertamente no, en el sentido en que aquí las utilizamos. Nos valimos de estas concepciones únicamente para encauzar la mirada del lector sobre la realidad exenta de pensamiento. Exenta de pensamiento. No pretendimos atribuirlos a la percepción, sino que echamos mano de ellos con el único propósito de dirigir la atención sobre una forma de la realidad desprovista de todo concepto. Realidad desprovista de todo concepto. Bueno, no sé si se entendió ese párrafo. Eso es importante lo que Steiner quiere decir allí. Bueno, yo sé que mm, está un poquito enredado, sí. Entonces voy a tratar de explicárselos de acuerdo a mi interpretación, ¿no? Porque está, digamos, como es igual de difícil y enredado, está también para mí, digamos, esa posibilidad de que lo que yo haya entendido no sea la correcta, ¿no? Pero aún así, creo que es necesario que yo dé mi punto de vista para que ustedes de pronto tengan cierta, digamos, una idea de dónde agarrarse y a partir de allí mirar si está bien mi pensamiento o está errado con lo que dice Steiner, ¿no? Lo que yo entiendo es que Steiner dice que nosotros, o los antropósofos, o Steiner cuando está explicando su línea de pensamiento, la percepción pura es algo que está exenta de los pensamientos. La percepción inmediata es algo que está exento a los pensamientos. Quiere decir, lo que hemos dicho las veces pasadas, que cuando uno percibe el mundo exterior con cualquier sentido, eso que le llega del mundo exterior, eso que uno percibe, es neutro, simplemente llega. Pero uno inmediatamente, al poquito tiempo, casi que parece simultáneo, pero ahí donde Steiner aclara que no es simultáneo, es al poco tiempo, llegan los pensamientos y uno empieza a relacionar lo que percibe del mundo exterior. Por ejemplo, uno escucha un sonido como de un pájaro, inmediatamente uno presta atención a ese sonido y al prestarle atención al sonido es donde llegan los pensamientos. Pero no es que el sonido esté con el pensamiento,
sino que a partir de uno prestar atención a ese sonido, es que se empiezan a conectar los pensamientos. Muchas veces uno escucha muchas tonalidades de sonidos y uno no piensa en nada, no le trae ningún pensamiento. Por decir algo, que uno esté en un ambiente de baile, de música, y esté la música de fondo sonando. Si a uno no le interesa esa música, lo más probable es que ese sonido no le traiga ningún pensamiento. Pero si uno presta atención a algún sonido, en ese mismo instante en que uno empieza a prestar atención, es que empiezan a llegar los pensamientos. Eso es lo que Steiner quiere decir. O sea, que lo que uno percibe no llega con pensamientos, es neutro. Eso es lo que quiere decir Steiner. Yo estuve en estos días, después de la clase, de la conferencia la vez pasada, observando cuando uno se despierta en la mañana, ¿no? Que uno se despierta y de verdad que los pensamientos no llegan ahí mismo, sino que uno se estira o mira por la ventana, ve que amaneció, ¿no es cierto? O ve que hay nubes o algo así, pero no ha pensado bien, ya como que me desperté. Entonces esa parte sí la pude experimentar. Cuando uno se despierta y hace cosas, o si está haciendo frío, instintivamente, por decirlo, uno se cobija, ¿no? Pero pues no dice, ay, me voy a cobijar porque está haciendo frío ni nada, sino que lo hace así, como que no hay pensamientos, pero sí van llegando después, ¿no? Como que bueno, ya hoy tengo que hacer esto, ya llegan después, pero después de un ratico. Sí, así es, eso es así. De hecho, hay muchas, bueno, no sé si muchas. Hay bromas que a veces suben en YouTube si quieren buscarlas y cogen a alguien que está dormido y lo despiertan así rápidamente. Lo despiertan repentinamente y lo que la otra persona o grupo de personas que están haciéndole la broma al que despiertan empiezan a hacer actividades, el que está recién despierto la empieza a hacer sin pensar. No sé si se han dado cuenta de esas bromas. Por ejemplo, digamos, despiertan a alguien y los demás empiezan a cocinar o a jugar cartas y le dan cartas al otro para que en teoría juegue, ¿no? El que está recién levantado como que los pensamientos no le llegan, no se da cuenta que es una broma o que no tiene por qué estar haciendo eso y lo empieza a hacer automáticamente sin pensar. Es por eso. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Busquen a ver si encuentran las bromas en YouTube. Que despiertan de repente a alguien y lo ponen a hacer cosas, a lavar platos, a no sé, a lo que sea, a jugar cartas, y él lo hace sin preguntarse por qué lo está haciendo, sino que simplemente lo empieza a hacer, sin reflexionar, mejor dicho, sin pensar. Entonces Qué sí, bien. sí, así es, Fabi, muy bien que hayas hecho el ejercicio y te hayas dado cuenta de eso, porque es así. Digamos, el yo, nuestra conciencia se demora un poquito en acomodarse en nuestros tres miembros constitutivos, el cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. O mejor dicho, en el cuerpo etérico y el físico, porque el astral y el yo están unidos y cuando se van a encajar ahí después de levantarse es que se demoran unos segunditos en incorporarse. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o pregunta. Bueno, voy a continuar. Ok. Tengamos presente que toda investigación científica tiene que llevarse a cabo por medio del lenguaje y que éste no puede expresar sino conceptos. Con todo, existe una diferencia esencial entre el uso de ciertos términos, ya sea para atribuir alguna propiedad a una cosa directamente, ya sea para atraer la mirada del lector o escuchar sobre ella. Valiéndonos de un símil, podríamos decir,
Es completamente distinto el que A diga a B, comillas, mira a aquel hombre en el seno de su familia, y tendrás de él una opinión muy diferente de si lo conocieras tan solo en el desempeño de sus funciones oficiales, cierra comillas. O a que diga, comillas, aquel hombre es un padre de familia ejemplar, cierra comillas. En el primer caso, A dirige en cierto modo la atención de B. Este es invitado a juzgar una personalidad dentro del marco de ciertas circunstancias. En el segundo, se atribuye a esa persona determinada propiedad, esto es, se afirma algo con respecto a ella. Desde el mero principio, el presente opúsculo ha de guardar, con respecto a otros libros que tratan de temas similares, la misma relación que prevalece entre el primero y el segundo de los ejemplos mencionados. Por si en algún pasaje, ya sea por razones de estilo o por posibilidades de expresión, se encontrara una aparente desviación de este principio, reiteramos aquí expresamente que nuestras reflexiones no tienen otro alcance que simples llamadas de atención, y que no pretenden, de modo alguno, contener afirmaciones aplicables a las cosas en sí. Bueno, ahí está dando como una introducción a lo que Steiner va a empezar a decir. Continúo. Opinamos que el término que mejor se adapta a esa primera forma de observar la realidad es apariencia sensible, entendiendo por sensible no solo lo que abarcan los órganos exteriores, mediadores del mundo externo, sino en general todos los órganos corporales y mentales que sirven para la percepción directa de los hechos. Concurre con nuestro criterio la propia psicología cuando usa el término sentido interno al referirse a la capacidad de percibir las experiencias internas. Con el término apariencia designamos sencillamente un objeto o proceso que nos es perceptible en virtud de su presencia en el espacio o en el tiempo. Nos resta formular todavía una pregunta que nos ha de llevar al segundo de los factores que entran en consideración en la ciencia del conocimiento, el pensar. El modo que nos ha permitido llegar al conocimiento de la experiencia o de la percepción tiene su razón de ser dentro de la naturaleza misma de la cosa. ¿Es una propiedad de la realidad? Bueno, esta pregunta la va a empezar a contestar Steiner. Pero yo creo que podemos dejar allí por lo pronto porque hay mucho que digerir de lo que hemos leído. Y si seguimos avanzando, lo más probable es que se nos enrede lo que venga más adelante. Sí, yo creo que sí. Sí, porque está enredado y es difícil. Hay que frenar muchas veces, releer, 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 entender. Y a veces lo primero que uno entiende es lo contrario a lo que quiere decir Steiner, entonces toca releer varias veces. Así es. Ajá, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar de la Muchas conferencia, por estar gracias. presentes. Feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Chao. Chao, feliz noche.